A su nombre. ¿Quién vive? Salude a la persona que tenga cerca, por favor. Gracias. Tibia, súper. Deli. Estoy bien, sí. Así estoy bien. Estoy bien así. Gloria al Señor. ¿Estamos listos? Amén. Bueno, como no se han inscrito en mi grupo pequeño, les he traído la primera clase. He aprovechado este día. El Señor ha dispuesto de esta manera que hoy podamos ver los fundamentos de la apologética. ¿Qué es la apologética? Así que va a tomar apuntes. Si usted tiene algo para tomar apuntes, y de todas formas le van a pasar la presentación a su WhatsApp. Defiende tu fe, la importancia de la apologética. Muy bien. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de la definición. ¿Qué es la apologética? La apologética cristiana específicamente. Dice así: la apologética cristiana se puede definir como la disciplina que se ocupa de defender y justificar la fe cristiana. Defender y justificar la fe cristiana, ya lo sabe hasta ahí. Utiliza una variedad de enfoques racionales, históricos y bíblicos para sostener la veracidad de las creencias cristianas. En este proceso no solo se trata de refutar objeciones. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado no solo una, sino muchas veces con personas que no solo preguntan, sino que se oponen a cualquier cosa que digamos? En el trabajo generalmente. Los primeros que se oponen cuando nosotros conocemos al Señor son nuestra propia familia. ¿Cuántos hemos experimentado oposición en la familia? A ver, levanten la mano, al menos los primeros cristianos, ¿no? Cuando ya nacemos en cuna cristiana, tal vez la familia no se opone, pero cuando somos los primeros en la familia, sí, la familia se opone. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tienes que exagerar? ¿Por qué tienes que ser fanático, extremista? ¿Por qué? A ver, explícame. Y nosotros muchas veces no estamos preparados para defender. Y eso es justamente de lo que trata la apologética cristiana. No se trata solo de refutar objeciones, no solamente es decir no porque no, ¿no es cierto? A veces los papás somos de ese tipo, ¿no? Le decimos a nuestro hijo no porque no, y eso tampoco es bueno. Es bueno que el hijo obedezca así, pero es bueno que el papá también sepa dar explicaciones o pueda hacer entender al hijo, en ese caso, por qué está tomando cierta decisión. En el caso de la apologética, nosotros siempre deberíamos tener un argumento sólido, basado en las escrituras, sí, pero también respaldado con datos históricos, datos científicos, datos evidenciables para poder sostener las verdades que están contenidas en las escrituras. Entonces, no solo se trata de refutar objeciones, sino de presentar argumentos claros y razonados que apoyen la fe. ¿Será que la fe y la razón son completamente diferentes? No, no son completamente diferentes. ¿La fe es superior a la razón? Sí, eso es verdad. Pero la razón también puede dar gloria al Señor. Dios nos ha creado espíritu, alma y cuerpo, ¿sí o no? Espíritu, alma y cuerpo. La parte más alta del ser humano es el espíritu. El espíritu es aquello que nos contacta con Dios. En el espíritu tenemos la conciencia, la intuición, la comunión, la adoración. Son funciones superiores que la ciencia no puede explicar, es cierto.
Pero el alma, donde están nuestros pensamientos, emociones y voluntad, también ha sido creado por Dios. También Dios nos lo ha entregado como un don de lo alto. Por lo tanto, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestra voluntad, podemos glorificar al Señor, así como lo hacemos con nuestro cuerpo físico. Danzamos, cantamos, gritamos, aplaudimos, nos postramos. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser hallados irreprensibles ante la venida del Señor, dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, no se trata, ya hemos dicho, de refutar objeciones, sino de presentar argumentos claros y razonados que apoyen la fe, ayudando así a los creyentes, por un lado, a fortalecer su propia comprensión y a comunicarla a los no creyentes, podemos decir, de una manera efectiva. La apologética no solamente sirve para refutar objeciones de los no creyentes, también sirve para fortalecer la fe de los creyentes. Cuando una persona no conoce, está conociendo recién al Señor, tiene muchísimas dudas. Nosotros mismos, que podemos estar muchos años en el Señor, también tenemos dudas. Por más de que estemos 20, 30 años o más, también hay dudas en nosotros. Y hacemos bien al prepararnos, ¿sí?, para que cuando venga otra persona a preguntarnos, podamos tener los argumentos claros para responder. Siguiente. Significado de apología. La palabra apologética viene del griego apología. Apologética viene del griego apología. Y apología significa defensa o respuesta razonada. Interesante. Parecería que la defensa fuera algo más belicoso, ¿no? Algo más de batalla, algo más físico, algo más agresivo, podríamos decir así. Pero no, dice que es defensa o respuesta razonada. Entonces eso me hace referencia a un abogado defensor. ¿Cuántas veces hemos visto películas donde está el acusado y el acusado tiene un abogado defensor? Y el abogado defensor jamás de los jamases va a decir: señores del jurado, en este día quiero decirles que mi cliente es inocente. Wow, no se podría esperar otra cosa de un abogado defensor, ¿verdad? Pero lo extraño es que diga: tienen que creerme. Tienen que creerme porque mi cliente es inocente. Eso es todo lo que tengo que decir. O sea, el cliente va a pasar 20 años en la cárcel por causa de ese abogado defensor, ¿no es cierto? Porque no es suficiente decir: tienen que creerme. El abogado defensor tiene que estar preparado para responder a las preguntas que se le hagan o que le hagan en el caso de la defensa de su cliente. Para poder sacar a ese cliente como inocente, él debe estar preparado para todos los argumentos que vengan en su contra, ¿sí o no? Eso es una apología. Es una defensa a través de respuestas razonadas. Porque Dios, sobre todas las cosas, nos ha hecho a nosotros a su imagen, conforme a su semejanza, y nos ha hecho por encima de toda la creación animal como seres racionales, que nosotros podemos sacar conclusiones lógicas, podemos respondernos a nosotros mismos. ¿Por qué el Señor Jesucristo predicaba a través de preguntas? ¿Se han preguntado alguna vez? Le decían al Señor Jesús: dinos, ¿por qué haces estas señales, estos milagros? Les diré si ustedes me dicen, les decía el Señor, les decía Jesús, les voy a responder si ustedes me dicen: ¿Juan vino con la autoridad de Dios o con la autoridad de los hombres?, le preguntaron. Jesús respondió con esa pregunta. Entonces los fariseos se dijeron entre unos a otros: si decimos que Juan vino con autoridad de Dios, nos dirá por qué no le creyeron entonces. Y si le decimos que vino con autoridad de hombres, seguro que los del pueblo se van a venir contra nosotros, porque todos creen en Juan el Bautista. Entonces le dijeron: no sabemos.
Así le respondieron. Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas, dijo Jesús. O sea, ¿se dan cuenta que el hacer nosotros una pregunta con cierta evidencia hace que la persona se confronte a sí misma? Porque uno puede hablar una respuesta por aparentar, pero cuando te preguntas a ti mismo, o sea, ¿de qué te sirve engañarte? ¿Te das cuenta? ¿De qué te sirve engañarte? Si tú presentas los hechos, presentas las evidencias y están a la vista, están claras, ¿a quién le engañas? Respóndete a ti mismo. En otras palabras, saca tus propias conclusiones. ¿Ok? Ahí está el poder de lo que es la apología. Así, apologética no busca solo defender, sino también entender nuestras propias convicciones de fe y ayudar a otros a hacerlo. Es cierto y es verdad que cuando nosotros creemos en Jesús, no lo hacemos porque vemos. Jamás de los jamases nosotros vamos a creer porque vemos. No. La fe es la convicción de lo que no se ve, ¿no es cierto? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es superior. Nosotros estamos en Cristo Jesús por la fe. Eso está clarísimo. No podemos cambiar el orden de los factores. No podemos agarrar y decir, ok, primero razonamos y entonces creemos. No es así. Nosotros creemos porque está escrito en la palabra y porque el Señor se ha revelado a nosotros. Amén. Pero después de ese acto de creer por la fe, ahora nuestro razonamiento también tiene que darle gloria. Ahora nuestra racionalidad, nuestra lógica también tiene que darle gloria. Y entonces el Señor se va a ir revelando a ti y te va a hacer entender poco a poco cosas que antes no entendías. Cosas que podían ser un misterio antes para ti, ahora se van a revelar y vas a decir, wow, así había sido, qué maravilloso. Y vas a poder explicar a otras personas en la medida que vayas aprendiendo tú también. Vamos a hablar de una diferencia muy importante. Diferencia, siguiente por favor, entre lo que es, siguiente, una más, defender la fe versus pelear la fe. Defender la fe implica presentar argumentos sólidos, bien fundamentados, promoviendo un diálogo constructivo. Qué importante la palabra diálogo constructivo. ¿Cuántas veces nosotros siendo muy jovencitos nos hemos metido en debates y discusiones sin sentido? Cuando hay una persona que no quiere escuchar, en vano hablamos, en vano. O sea, yo tenía, por ejemplo, en alguna ocasión estaba en una oficina donde habían jefes, ¿no? Personas que ya estaban muchos años trabajando. Yo recién iba días en la empresa y claro, ya se dieron cuenta de que yo era cristiano y comenzaron con sus preguntas y con las burlas y las risas. Todos se reían. Y en ese momento yo no iba a poner a defender y a decir esto dice y esto es acá. Tampoco estaba preparado para poder hacerlo. Entonces en esos casos es mejor callarse. Es mejor callarse. Cuando la otra persona no está dispuesta al diálogo, entonces es mejor callarse. Porque de otra manera será una discusión infructuosa. Y a veces, en vez de callarnos, vamos al otro lado y queremos pelear. Pero antes, defender entonces es presentar argumentos sólidos, bien fundamentados, promoviendo un diálogo constructivo. Es acerca de explicar, justificar nuestras creencias de manera respetuosa e invitando a la reflexión. Pero, por el contrario, pelear la fe sugiere una actitud confrontativa, agresiva, la que intenta imponer las creencias en lugar de persuadir a través del amor y la verdad. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no es cierto? La verdad es lo único que tiene poder para hacernos libres. En otras palabras, la verdad por sí misma tiene poder. La verdad por sí misma tiene poder. Cuando nosotros presentamos la verdad como tal, es la verdad que va a hacer su trabajo en la otra persona, no nosotros. La verdad será aquella que persuada
a través del Espíritu de Dios que convence de toda verdad y de pecado, ¿no es cierto? Entonces, no podemos estar en esta actitud confrontativa nunca, ni agresiva tampoco. No debemos querer imponer lo que creemos, ni siquiera si hay alguien que esté bajo nuestra tuición. A veces podemos ser nosotros jefes o estar en el liderazgo y a una persona que depende de nosotros imponer imposible. No podemos, sino que tenemos que presentar esas creencias a través del amor y de la verdad. La apologética busca evitar conflictos y promover la paz y el entendimiento entre los diferentes puntos de vista. Es importante que nosotros respetemos y estemos prestos a escuchar. Cuando nosotros no escuchamos, nos habremos quedado a la mitad del camino, porque vamos a presentar un argumento sobre algo que ni siquiera entendemos, que no se está entendiendo de parte de la otra persona. No estamos siendo empáticos con la duda o las dudas de la parte contraria. Al respecto, podría malinterpretarse un pasaje que está escrito en Judas. Por favor, ponga el siguiente. Judas capítulo 1 versículo 3 habla de contender ardientemente por la fe, pero vamos a explicarlo. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. En la versión traducción en lenguaje actual dice: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Pero es importante, para entender este versículo, que vayamos al contexto. Siguiente, por favor. En el versículo 4 dice: estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Este pasaje está hablando de falsos profetas y falsos maestros. Esto no hace la apologética. La apologética habla de la defensa de nuestra fe a través de respuesta a dudas y preguntas. No malintencionadas, entre comillas, sino honestas, de una persona que tiene preguntas y dudas y nosotros debemos responder. Pero esto habla de falsos profetas y falsos maestros que se introducen en las congregaciones o en la iglesia para tergiversar la doctrina, y ahí el Señor nos ha puesto a nosotros ser defensores, pero batallar para avergonzar al enemigo, para exponer la mentira y para decir la verdad se defiende. Y es así. No podemos, por ejemplo, nosotros defender un falso evangelio de la prosperidad, ¿no? Todos tenemos que ser ricos y millonarios. No es así. Y nosotros debemos exponerlo batallando y luchando en ese sentido. Pero cuando hablamos de apologética, estamos hablando de la respuesta a dudas de creyentes o no creyentes. Y esa respuesta sí es un diálogo constructivo. ¿Me hago entender la diferencia entre ambas posturas? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando usted lea que debemos contender ardientemente por la fe, no está hablando de la apologética, sino que está hablando de la defensa ante falsas doctrinas, falsos maestros, falsos apóstoles. Muy bien. Importancia de un diálogo respetuoso. El diálogo respetuoso es crucial en la apologética, ya que permite crear un ambiente seguro y abierto para la discusión. Respetar las opiniones y preocupaciones del otro favorece la comunicación efectiva y el entendimiento mutuo. A través de un enfoque amable, comprensivo, podemos abordar las objeciones a la fe cristiana de manera que las personas se sientan valoradas y escuchadas. Cuando tú escuches a la persona, haces como Dios.
Dios tiene todas las respuestas. Dios tiene todas las respuestas absolutamente. Las del pasado, el presente y el futuro y todas las que existirán alguna vez. Dios ya tiene sus respuestas. Pero Dios siempre está presto para escuchar el corazón de cada ser humano que hay sobre este planeta. Si dices, Señor, mira lo que me pasa, ¿por qué? Y está ahí Dios. No te tapa la boca y te dice, vos vas a escucharme a mí y yo no necesito escucharte a ti. No, Dios siempre te escucha cada palabra que tú tienes, cada queja que tú tienes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener la misma actitud. Permitir que la otra persona se exprese con libertad. Y entonces recién nosotros vamos a poder hablar. Pero aquí hay una clave. La Biblia dice, cuando nosotros seamos llevados ante autoridades y nos pregunten la razón de la fe que hay en nosotros, enseguida vamos a leer esto, no nos preocupemos porque vamos a responder, porque en ese mismo momento nos será dada de lo alto la palabra para responder, la cual no podrán resistir los que nos oyeren. ¿Quién nos va a dar esa palabra? Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Si nosotros estamos en comunión con Dios, dependemos del Espíritu Santo. El momento en que Dios te ponga en una situación para que tú puedas defender la fe respondiendo preguntas y dudas, tú vas a escuchar atentamente lo que te diga. Y mientras está hablando la otra persona, puedes decir, Señor, en este momento te pido espíritu de sabiduría y de revelación. Señor, en este momento te pido espíritu de consejo, de poder y de dominio propio. Y sigues escuchándole. Y cuando termine de hablar, vas a abrir tu boca y el Señor te va a decir por dónde vas a comenzar y qué vas a seguir y qué vas a decir. Amén. Y ten la seguridad que eso va a dar fruto. Amén. O sea que la apologética no es algo que solamente dependa de nuestra preparación, absolutamente. Nos preparamos, sí. Nos debemos preparar, estudiar, leer, sí. Pero no depende de nosotros, sino depende del poder del Espíritu Santo. Amén. Es como en el ensayo. Nosotros ensayamos en la alabanza todos los días jueves. Tratamos de no olvidarnos de las letras. Aún así nos olvidamos muchas veces. Pero cuando estamos ya domingo en este lugar, levantamos las manos y decimos, Señor, quiero adorarte. Y el Señor utiliza lo que te has preparado, utiliza lo que tienes memorizadas, las letras, los acordes, las secuencias en tu mente. Sí lo utiliza, pero tú dependes del Señor en ese momento que estás alabando. Amén. Es lo mismo que un estudiante. Un estudiante, para prepararse para su examen, tiene que estudiar. Tiene que estudiar y prepararse. Pero en el momento del examen, ¿qué va a hacer? Va a recordar lo que ya ha estudiado. Amén. Entonces es así simplemente. Este tipo de diálogo puede abrir puertas para el evangelismo y la formación de relaciones significativas a la vez que defiende la verdad. Actitud al presentar nuestra fe. La actitud al presentar nuestra fe es fundamental en la apologética. Debemos aproximarnos a los demás con humildad y gracia. Ojo, no podemos pretender que sabemos más, que somos santos, inflar el pecho. No, eso no funciona absolutamente. Sino que tenemos que presentarnos con humildad y gracia, reconociendo que todos somos en algún momento aprendices. No lo sabemos todo. Nunca pretendas ir diciendo yo lo sé todo. No, jamás. Es vital escuchar activamente las preguntas y objeciones de los demás, responder con paciencia y claridad y evitar un enfoque beligerante, o sea, confrontativo, belicoso. Cuando mostramos respeto y amor, reflejamos mejor los principios del cristianismo. Es decir, cuando tú expresas amor, paciencia, bondad, estás poniendo en práctica el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y eso tiene más poder incluso
que argumentos razonables. A ver, si la persona que siempre te ha hecho la vida imposible en el trabajo y te ha querido serruchar el piso muchas veces, en el momento que tú has estado sobre ella como su jefe, digamos, ella ha estado en tus manos para que tú puedas decirle: mira, ahora lo que me has hecho, ahora tú estás en mis manos, ahora ¿qué castigo se te dará? Digamos algo así, ¿no? Y en vez de hacer eso, tú le extiendes misericordia y le dices: quiero que seas mi colaborador, mi colaboradora, quiero que seas mi mano derecha, digamos, para que podamos trabajar juntos. Y la persona que va a decir: wow, o sea, yo estaba dispuesto a votarlo o a hacerlo votar del trabajo, pero ahora que yo estoy en sus manos, él me dice que quiere trabajar conmigo. Dios es poderoso. O sea, Pablo decía: no he venido aquí con argumentos humanos, porque el evangelio es poder de Dios. Entonces, cuando nosotros expresamos con nuestra conducta la práctica del evangelio, hay paz en nuestras palabras, hay perdón en nuestra actitud. ¿Te das cuenta? Estás mostrando la práctica del evangelio, y eso no hay quien lo refute, porque es el poder de Dios en acción. Amén. O sea que realmente es más poderoso que cualquier cosa. ¿Dónde está? La intención detrás de nuestras respuestas debe ser guiar a otros hacia la verdad, no simplemente vencer una discusión. No es salir victoriosos de la discusión. Esa no es la situación. Porque cuando hay una discusión, nadie sale victorioso. Nadie. Cuando la actitud es salir vencedora de la discusión, no. Pero nosotros también podemos aprender muchas cosas de las personas que dudan. Podemos, claro que sí, porque esas personas te pueden presentar un aspecto que no habías considerado, y tú puedes decir: voy a averiguarlo, no sabía esta parte, voy a averiguarlo. Y puedes ir y averiguar y decir: así había sido, y de esta manera y de esta forma. Pero si tú simplemente quieres salir vencedor, te pierdes mucha edificación para ti también. ¿Te das cuenta? Amén. Entonces la idea no es salir vencedores en una discusión. Segunda Timoteo 2, 23 y 26. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Está clarísimo. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Está clarísimo, ¿verdad? Está súper clarísimo. 25. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. ¿Quién cambia el corazón? Está clarísimo. Nosotros no podemos cambiar, no podemos convencer. Eso es labor del Señor. Amén, eso está claro. No vamos a convencer a nadie de lo que pensamos, pero sí podemos presentar y decir: Señor, en tu misericordia, en tu voluntad, tú puedes cambiar el corazón para que entiendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Wow. Pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Tenemos que mirar con misericordia, hermanos, cuando hay personas que se oponen. ¿Cautivos de quién son? De Satanás, del diablo. Está escrito en la palabra. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y todo el séquito del diablo, ¿verdad? Contra él es nuestra lucha. Entonces, cuando tú vayas a un diálogo de esta manera, tienes que ir en oración. Si es posible, ir en ayuno. Si puedes prepararte antes, ¿no? Ahora si te pesca en el momento, en ese momento en tu interior tienes que hacer guerra espiritual. Ato todo espíritu del diablo, que toda fortaleza mental la ato en el nombre de Jesucristo. Te callas, diablo. Listo, así dentro de ti, ¿no ve? Dentro de ti, en silencio. Entonces las personas van a tener como que: a ver, le escucharemos. Y ya van a estar calladitos. Te van a dejar hablar.
Dios hace la obra, hermano, no somos nosotros. Siguiente. El mandato bíblico. Lo que vamos a leer ahora es lo que se utiliza como el versículo central de la apologética. Esto está escrito en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16. Dice: y estad siempre preparados. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Esa es la actitud. Mansedumbre, sin responder agresivamente. Y reverencia, eso es respeto a las personas, cualquiera que sea. Ante todo el que os demande razón. O sea que se puede presentar defensas cuando alguien te pregunta, ¿no ve? Pero cuando hay alguien que no pregunta, solo ataca y ataca y ataca, no hay forma de presentar defensas. En este caso tú callas. Pero si te pregunta, a ver, te voy a dar 5 minutos, como el pastor Fidel dijo alguna vez, ¿no? Mi jefe, mi superior me llamó a su oficina y dijo: Vargas, te voy a dar 5 minutos para que me hables de Jesucristo. El pastor le predicó 5 minutos. Listo, gracias, hasta luego. ¿No ve? Hemos escuchado al pastor. Y esa persona, si no me equivoco, recibió a Jesús en su tiempo. Qué hermoso que alguien te diga: quiero que me prediques de Jesucristo. Y listo, que tú lo hagas. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el versículo 16, aquí está la clave para la apologética. Mire, teniendo, ¿qué dice? Buena conciencia. Buena conciencia significa que tú tengas la conciencia limpia. No estoy robando, no estoy engañando, no estoy siendo orgulloso, no estoy siendo fornicario, adúltero, no estoy viviendo una vida doble. Porque si estoy viviendo en pecado, hermano, ¿con qué cara voy a defender la verdad si estoy en la mentira? ¿Verdad? ¿Con qué cara defendería la verdad si estoy en la mentira? No sería correcto, sería inmoral hacer algo así. No sería correcto. Entonces tengo que tener buena conciencia para defender la verdad. ¿Te das cuenta? Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Qué dice? ¿Qué significa malhechor? Aquel que hace mal, eso es malhechor. Cuando un jovencito o una jovencita recibe a Cristo en su corazón, el papá, la mamá, incluso que no conocen al Señor, le dices: hijo, ¿qué haces yendo a la iglesia todos los días? A mí me prohibían venir a la congregación. Cuando yo conocí al Señor hace 25 años atrás, más o menos, tenía que escaparme de mi casa para ir a las vigilias, porque yo cantaba esas veces ya. Entonces una vez me escapé, me acuerdo. No debía haberlo hecho, sí, ahora me doy cuenta, ¿no? Pero esas veces lo tuve que hacer en mi fervor del momento, ¿no? Pero ¿qué dicen las personas de su entorno? Estás perdiendo tu juventud, haces mal, eres joven, disfruta, ten amigos, chicos, chicas. Estás ahí como beato, como beata en la congregación, levantando tus manos. Pero dice: en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y en otra parte de la Biblia dice: el día en que Dios los visite. El día en que Dios toque la puerta de su corazón y ellos escuchen esa voz de Dios y abran su corazón, van a decir: ¿cómo le he dicho a mi hijo esto? ¿Cómo le dije a mi hija esto? No, realmente, Señor, qué necio he sido. Vergüenza sentirán ese día. Pero nosotros, hermanos, no tenemos por qué avergonzarnos. Amén. Que se avergüence el diablo, que se avergüence aquellos que hacen la maldad y la mentira. Pero el que hace la verdad, hermano, no tiene por qué avergonzarse. ¿Puede dar un aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Vamos a ir un poco más rápido ahora. ¿Qué involucra este mandato? Entender nuestra fe. Ya hemos hablado de eso.
No basta con creer, hermanos amados. Hasta ahora hemos creído muy bien, hay que creerlo, sí, pero ahora el desafío para todos y cada uno de nosotros es que podamos entender aquello que Dios nos permita entender. Porque hay cosas que no vamos a poder entender. ¿Qué es teología? Teología es el estudio de la divinidad, estudio de la deidad. Viene la palabra teología, teos, Dios, logía, estudio o conocimiento. Y uno podría decir, ¿será que el hombre, siendo tan infinitamente pequeño, puede estudiar o entender a Dios, que es infinitamente grande? Parecería imposible. Pero aquí hay una llave, un tip. La teología en realidad no es simplemente el estudio de la divinidad, sino es el estudio de la autorrevelación de Dios en las Escrituras. Dios quiere que nosotros le entendamos y que le conozcamos. Su voluntad es revelarse a nosotros. Entonces la teología te permite entender y comprender la divinidad o a Dios en la medida en que Él se revela a nosotros. Fuera de su propia revelación no podemos entender al Señor. Pero si Él quiere revelarse y decir, aquí estoy, así soy, ¿sí? La Biblia dice para que podamos entender cuál sea la profundidad, la anchura, la profundidad de Dios. ¿Ah? Entonces eso es lo que el Señor quiere. Siguiente, Romanos capítulo 12 versículo 1. Mire lo que habla de nuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, el culto verdadero, el culto que tú puedes racionalizar. Mateo capítulo 12 verso 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nuestro amor a Dios tiene que ser en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Con todo nuestro intelecto también vamos a alabarle al Señor. Siguiente, Salmo 47 verso 7 dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Cantad con inteligencia. Discierne lo que estás cantando, lo que estás diciendo, medita en ello una y otra vez. La palabra en el libro de los Salmos incluye como 40 y tantas veces el término Selah. Selah significa detente un momento y medita en lo que acabas de decir. Haz una pausa y medita en ello. Canta con inteligencia. Primera Corintios 14:15: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, es decir, en lenguas desconocidas, pero cantaré también con el entendimiento. Dios se glorifica en nuestro entendimiento. En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos antes de que venga el día de Pentecostés, y Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo para que entiendan las Escrituras. Dios quiere que nosotros entendamos. Recuerda, Dios quiere que nosotros comprendamos. Juan 4:23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Podremos decir que es el espíritu, la parte más alta de nuestro cuerpo, y en verdad nuestras funciones del alma. Porque tenemos que estar nosotros conscientes de lo que estamos hablando, cantando, adorando, diciendo. Tiene que ser verdad. Después de este versículo, Jesús habló con esa mujer samaritana y le dijo: a ver, trae a tu esposo. Y ella dijo: no tengo esposo. Y Jesús le dijo: bien has dicho, porque el que tienes ahora no es tu esposo, y has tenido 5 esposos antes de él. O sea, le estaba diciendo la verdad. Y ella estaba diciendo: tienes razón, ojo.
Es verdad lo que me está diciendo. Nuestra adoración a Dios tiene que ser en espíritu, una función superior, y en verdad, con nuestros 5 sentidos. ¿Te das cuenta? Con nuestros 5 sentidos. Conclusiones. La apologética cristiana es una herramienta vital para los creyentes. No solo fortalece nuestra fe, sino también nos equipa para dialogar con amor y respeto sobre nuestra creencia. Defendemos la verdad de nuestra fe no con agresividad, sino con argumentos sólidos y una actitud amable que incentiva la reflexión, la búsqueda espiritual. Es un llamado a ser embajadores de Cristo. ¿Cómo es un embajador? Es una persona respetable. Un embajador no se va a meter en pelea, ¿sí o no? No. Un embajador es noble. Un embajador es una persona respetable. Se sienta y si se le pregunta sobre su nación, por supuesto que está preparado para responder cualquier pregunta de la economía, de la sociedad, de la cultura de su nación. Está preparado, porque si no, no sería un buen embajador para nada. Tiene que saber la costumbre, la cultura, todo de su nación, ¿sí o no? Ese es un buen embajador. Tú eres un embajador. Eres una embajadora de Cristo y tienes que estar preparado para responder en un mundo que necesita respuestas significativas. Y lo que les decía, ¿no? Marcos 13:11. Cuando los entreguen a las autoridades y los lleven a juicio, no se preocupen por lo que habrán de decir para defenderse. En ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Es la dependencia del Espíritu Santo. Es vital. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu Santo hablará por ustedes. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor por eso. Un aplauso al Señor por eso. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad. Los guiará para que siempre vivan en la verdad. Por eso es que nos decimos nosotros, es vital el bautizo del Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas. Si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no hablas en nuevas lenguas, anhélalo, hermano, anhélalo en tu corazón. No pierdas esa bendición. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y si ya tienes el bautismo del Espíritu Santo, pídele más llenura para hablar más géneros de lenguas, discernimiento de lenguas, profecía. Pidámosle, porque el mundo de hoy necesita poder, no necesita palabras. Necesita poder, y nosotros somos los que van a llevar ese poder. ¿Cuántos decimos amén? Siguiente, por favor. Esto no se lo voy a predicar, solamente se lo leo y les recuerdo. Saben que en la Biblia había un hombre llamado Apolos, ¿verdad? Yo pensé que apología venía del nombre de este varón, Apolos, pero no. Sin embargo, la actitud de este hombre sí refleja lo que es la apologética. Leamos, solamente leamos. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Juan era poderoso, era elocuente en las Escrituras, hablaba, pero conocía parcialmente. Eso no es un pecado. No es un pecado desconocer, pero sí es un pecado no querer conocer la verdad. Siguiente, 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Qué lindo va a ser, hermanos, cuando estemos así preparados en oración, leyendo todo lo que es esas respuestas de la apologética, ser de gran provecho en el lugar donde tú estés. Ser de gran provecho. Porque con gran vehemencia, versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando
por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Él, Apolos, demostraba por las Escrituras, porque los judíos creían en las Escrituras. Creían en las Escrituras. Si nosotros vamos a demostrar a una persona que no cree en las Escrituras, Dios nos va a dar también argumentos científicos, argumentos evidenciables para que esas personas puedan decir: wow. Hay una película que se llama Dios no está muerto. ¿Cuántos la han visto? La parte 1 de esa película es apologética pura. Dios no está muerto 1, es apologética pura. Hay muchas películas como esa que nos muestran una actitud correcta de el que practica la apología. Amén. ¿Se ha entendido, mis amados hermanos? Pongámonos de pie, por favor. Gloria a Dios. Padre, queremos acercarnos a ti. Esta mañana nos has hecho entender la importancia de estar preparados. La importancia de estar preparados para responder con amor, con paciencia, con verdad, para escuchar. Señor, únicamente podemos hacer esto si permitimos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, llena cada uno de nuestros templos que somos nosotros, Señor. Llénanos y danos de tu verdad para poder conducir a otros a la verdad. Ven, Espíritu, y lléname, Señor, de tu unción. Anhélalo, anhela sentir, anhela recibir por la fe esa unción del Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Espíritu, ven, lléname, Señor, de tu preciosa unción. Purifícame y lávame. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dile al Señor: purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.